Hola. Eh, en la propuesta que está ahí señalada, empezamos, la parte principal, son los estudios del lenguaje. Y de esos estudios del lenguaje derivamos el campo de las formas, que es el núcleo central, consideramos, del estudio del diseño. Hacemos uso de la semiótica del signo y de sus figuras retóricas como instrumento de análisis de las formas, utilizando metáforas, alegorías, paradigmas, hipérbolas y sinedoques. Como tercer paso, formulamos el entorno problemático y contradictorio del cual la forma se origina entre las causas, carencias, insatisfacciones y finalidades satisfactorias que intervienen en la resolución del conflicto. El problema de diseño se plantea como una hermenéutica, es decir, una semiótica de la forma, como una lógica de búsqueda de sentido, como especulación, es el Aufhebung de Kant, señalado como la actividad intelectual que permite la resolución dialéctica de contradicciones en una unidad superior entre el objeto físico material y el objeto cultural. Finalmente, en general, desarrollamos el proceso de investigación como una lógica de un sistema de interrelaciones de causas y efectos múltiples, combinando tanto métodos deductivos como inductivos, como métodos abductivos en las necesidades propias de la etapa en donde el proceso de diseño se desarrolla. Para ese trabajo partimos de 5 premisas fundamentales. La primera es una cita de Saussure en su teoría del lenguaje, afirma: nada hay en común entre un signo y lo que significa, o entre los signos e ideas, existiendo 2 gramáticas, una que parte de la idea y otra del signo. El signo en tanto forma. 2. Por lo que podemos afirmar que el signo lingüístico es convencional y arbitrario, ya que no existe ninguna relación entre significante y significado, por lo que cada interpretante puede construir su interpretación desde su propio sentido y contexto. Por lo tanto, todo signo es resignificado a partir del hablante, de modo que el lenguaje es la articulación que nos permite relacionar estas 2 dimensiones. Tercer axioma: no existe una relación directa e inmediata entre concepto, forma y objeto, ya que esta relación se encuentra mediada por la semiótica y derivada de ella las figuras retóricas. 4. La relación existente entre concepto y los repertorios de formas expresadas siempre se encuentran mediadas por implicaciones de carácter psicológico, somático, social, económico, tecnológico, es decir, la relación entre el sujeto diseñador y el contexto siempre es una relación de conocimiento. 5. El objeto proyectado y más tarde edificado es un objeto cultural, en tanto expresión del ser, y es representación de su forma más contextualizada. Es justamente el objetivo a llegar, el objeto cultural. Bueno, planteamos los siguientes objetivos y propósitos de la investigación. La finalidad de este trabajo está orientada a una reflexión conceptual y metodológica acerca de una propuesta que se aproxime a una vía para la enseñanza de la forma en el diseño, de modo tal que el contenido de la forma derive tanto de su relación con el lenguaje, en tanto modos, costumbres y tipos de habla y escritura, como también de la organización de un constructo mental abstracto sobre el cual se realiza la actividad proyectual o compositiva de las estructuras y sistemas ocurridos en los distintos niveles de la vida, contenidos en lugares, objetos e imágenes que configuran nuestro entorno. Me voy a la caracterización de la forma como marco teórico, digamos, sobre el cual la propuesta se basa. Partimos de que la forma se nos presenta como algo inaprensible, subjetivo, polisémico, pero es más un constructo mental, un precepto o noción abstracto inicial, en tanto prescinde de toda condición física. Al igual que el lenguaje, la forma en sí no incluye ninguna dimensión histórica, es solo sincronía eterna, y estructura es puro orden lógico, dado por componentes y relaciones entre estos elementos con el todo sistemas.
Al referirnos a la estructura y sincronía, estamos refiriéndonos a la dimensión espacial de la forma. Cuando hablamos de sincronía, nos referimos al aspecto estático en un momento dado de su existencia histórica, es decir, como si el tiempo se hubiese detenido. El tiempo no es el factor de su evolución, es más bien su marco, es su límite. La razón de su cambio se encuentra, por una parte, en la naturaleza de sus elementos que la componen y, por la otra, en las relaciones de la estructura existente entre ellos. Deja su estabilidad para entrar a un momento inestable. Es un cambio por el movimiento, por el tiempo. Y esto hace que la forma se modifique, porque se modifica también el lenguaje, es decir, se modifica el concepto de la forma, cambia el signo y el significante, cambia la relación entre el signo y la idea. La diacronía lo fija, queda explicado en tanta sucesión de sincronías. En efecto, la interpretación simbolista del diseño tiende a situar la historia en un terreno trascendental, místico, impersonal. La forma funciona más en virtud de su naturaleza simbólica, pues en una tendencia por atomizar y mecanizar. Esa es la tendencia, la historia. La forma no tiene tiempo, es una construcción lógica. Es lógica porque obedece a una relación sintáctica respecto a una estructura a la cual responde. La forma es solo estructura. La sensibilidad humana es la que le proyecta temporalidad y determinación a la forma. De esta orientación podemos referirnos a la forma cuando la vinculamos a su contenido espacial, que le transfiere la idea de extensión, dimensión, lo mensurable, lo configurable es sincronía. Cuando la forma la vinculamos a su contenido temporal, que le expresa idea de un antes y después, de un pasado y un porvenir, el espacio adquiere un movimiento, temporalidad, historicidad y diacronía. Las propiedades o determinadas por las que pasa la forma son las siguientes: su materialización, su apariencia, que es su figura o su geometría, su estructura, sistema, y el orden o la secuencia o desorden o caos. Y quisiera pasar a la imagen esta de idea y concepto que está ahí señalada, porque está refiriendo un poco a lo que hemos estado afirmando. Si partimos de la idea y el concepto, la idea y el concepto, lo único que tiene como elemento importante básico es el sentido, la intención del interpretante respecto al mensaje construido. No hay otra, no hay más. Esa intención sentido, pensamos que es todo el recorrido de esa intención sentido hasta el objeto creado. Asumimos el tema de las figuras retóricas porque implica un método, una propuesta de abstracción de esa forma que nos permite pasar del lenguaje articulado al lenguaje figurado. Luego tenemos forma diseñada. Esta relación, se fue la imagen. Vámonos al... Sí. Ahí, hasta terminar el objeto diseñado. Pensamos en la genealogía de la forma, el origen de la forma. Es un concepto rector que va siempre de sistema y estructura, que es el elemento lógico permanente, a la temporalidad y accidente. Ese es un sistema de relaciones de conocimiento permanente en el ejercicio de diseño. Quiero llamar la atención aquí, cuando hablamos de estructura, estamos refiriendo en esta visión a la metáfora o a una alegoría o a la sinedoque, etc. Pero en este caso hacemos mención a la metáfora. Cuando decimos metáfora, me voy a referir a un sistema estructural, lógico, en relación a la ciudad y a la casa-habitación. Cuando estoy hablando del sistema estructural, me estoy refiriendo al tronco, a las ramas y a las hojas, que están referidas en el proyecto de la casa-habitación al tronco como circulación principal, a las ramas como circulaciones secundarias verticales y horizontales, y finalmente a la hoja, que es la biomasa del árbol y que está significando propiamente los espacios habitables. Entonces, esta relación entre sistema y estructura y la forma de su temporalidad, campo histórica, es justamente el mecanismo que se aplica en la propuesta de intervención de la actividad proyectual. Digamos, esto me parece importante. Si quieren, regresamos al esquema anterior.
Diríamos, nos quedaríamos en que el lenguaje deriva de una diseño de experiencia y el centro es la forma. Aplicamos semiótica del diseño a las figuras retóricas, como la metáfora, la alegoría, el paradigma, sinédoque y la hipérbola, para proponer esa formulación del problema, que estamos en el lenguaje articulado, pero el ejercicio proyectual, el lenguaje articulado como idea o concepto es solamente una parte. La parte fundamental es cómo trasladamos o pasamos al lenguaje figurado en relación a las figuras retóricas señaladas arriba, y proponemos para esto esta prefiguración a través de modelos, esquemas, diagramas, bocetos, etc. Esa es la importancia. Si quieres, vámonos al ejemplo del esquema de Niemeyer, del boceto sobre la ciudad de Brasilia. Lo que estamos ilustrando aquí es la idea central en donde se parte la investigación al afirmar que toda forma tiene una relación convencional entre el signo y su significado. Es convencional porque hay que construir esta parte de lo interpretado a partir de la interpretante. El boceto que estamos aquí observando es un boceto que realizó Oscar Niemeyer respecto a la ciudad de Brasilia en los años 50-60. Lo que intentaba Oscar Niemeyer representar con esto es el concepto de una ciudad moderna en ese momento, ¿no? Contenido en el boceto, en tanto signo, pero en el cual el significado se encuentra entonces representando el concepto de ciudad moderna con todas las características, digamos en ese caso Le Corbusier, que planteaba en ese momento, ¿no? Y el significante es su configuración delineada por ese eje longitudinal en una configuración de avión. Entonces, no tenemos más relaciones que esta relación entre signo y significado. Es un poco la propuesta elaborada. Y yo creo que nos vamos, sí, a la siguiente, que va a explicar, ilustrar Fernando, ¿no? Okay. En esta parte. Gracias. La siguiente parte, bueno, es digamos la continuación de esta primera, que implicaría la condición del lenguaje y el objeto en una especie de traducción que debemos de tener en el proceso de diseño o de la idea de algo. Pasamos de la abstracción, es decir, de una idea que se configura de manera mental, se trabaja, se especifica de alguna manera y obviamente la forma es donde se crea. Aquí hay una condición muy importante sobre la idea de la forma. Hay una prefiguración de la forma que es la que tenemos como idea, y hay una forma material real, que es la que ya vemos en un objeto, puede ser ya materializado o en su caso a través de algún modelo o alguna prefiguración ya física totalmente palpable. Ahí hay una pérdida de datos, se podría decir de alguna manera, es decir, la idea no pasa al 100%, ya que necesita de instrumentos como el lenguaje, ya sea oral, escrito o inclusive el de representación, entre otros más, para poder traducir y llegar a ello. Esa pérdida implica que nuestra materialidad o en el proceso de diseño tratar de compensarla, pero es muy difícil, es decir, siempre va a haber una ausencia y lo que vamos a tener materialmente es la representación y se vuelve el signo, se vuelve el símbolo de aquello que se pensó en algún momento. Y un instrumento muy importante que se utiliza a través del lenguaje, lo vamos a utilizar o lo manejamos bastante o de manera amplia, es la idea de la metáfora y la alegoría como algo fundamental en ese proceso. Es un entender o es la idea de construir una filosofía del diseño a partir de esa situación y obviamente pasar de lo teórico a lo práctico, es decir, de este mundo que parece ser que están disasociados, pero no, profundamente están muy asociados, pero debemos de tener conciencia de este proceso. Y en los alumnos es bastante interesante cómo se da este proceso. Pero bien, pasando a las diapositivas siguientes, es decir, se intenta construir la idea de metáfora a partir de un sistema, de un sistema de objetos diseñados. Es decir, primero se tiene la idea, se trabaja y se prefigura y se materializa en los diferentes modelos que tenemos a la mano en cualquier campo del diseño, pero existe las primeras ideas como
se puso anteriormente y luego en los primeros bocetos, que son las ideas más puras de ese conocimiento abstracto que se está aterrizando ya directamente y que va a servir de paso para la configuración de un proyecto ya terminado. En este caso presentamos ejemplos de manera de diseño arquitectónico, pero bueno, también se aplica para diseño gráfico, industrial directamente, que es lo que nos atañe. Es decir, se genera, en este caso el ejemplo de Zaha Hadid, un concepto muy interesante sobre el edificio paisaje. Se prefigura esa idea, pero ¿cómo se representa? Es un museo de ciencias que requiere ciertas necesidades. ¿Por qué es el edificio paisaje? Porque quiere representar algo más de dónde se está insertando este edificio, es decir, una zona industrial prácticamente generada a mediados o poco antes, a la primera mitad del siglo XX, Wolfsburg, Alemania, donde está un monstruo fabril, que es Volkswagen, que domina todo el entorno, es más, funda la ciudad prácticamente. Y llega este edificio que es mucho más pequeño, sigue teniendo una dimensión considerable, pero dice, voy a hacer el edificio paisaje y voy a competir contra todo ese entorno. Y define claramente la idea de estructura, forma y función, deben de estar ligadas, y lo representa, ya no es una metáfora, sino es una alegoría, es decir, una serie de metáforas encadenadas para definir el espacio configurable, real, y que podemos vivir y ya andar de manera cotidiana. La anterior, por favor, antes. Entonces, antes todavía. Define del lado izquierdo la idea de caverna, es decir, el edificio paisaje es traído de la naturaleza, insertado en un proyecto, en este caso totalmente artificial, generado dentro de la ciudad, en un espacio ampliamente abierto. Genera en la imagen inferior izquierda la idea de caverna, cráter, cañón, y todos tienen una función estructural, de forma y de función, ¿sí? Todo el proyecto está configurado de esa manera a partir de una idea. Hay una pérdida muy clara de las condiciones originales del proyecto. Zaha Hadid o el equipo, ellos proyectan de una manera inversa, es decir, el edificio no se asienta en el suelo, es decir, no es que salga del suelo hacia arriba, más bien ellos proyectan que el edificio llegue al sitio, es decir, es como algo que fuera un tanto extraterrestre, algo que se está alienando de un pedazo de la Tierra y que va a impactar en ese sentido, y siempre tiene que ser diferenciado, es decir, proyectan de una manera un tanto inversa, en el sentido de aprovechan un concepto orgánico que tendría que ver con lo natural, pero no están contextualizándose así como el entorno o contexto que conocemos comúnmente, ¿sí? Traen conceptos y los arman de esta manera. La que sigue, el siguiente ejemplo es de Toyo Ito, es el edificio de la Mediateca de Sendai, en donde él también toma la idea de la fluidez y transparencia para generar este edificio. ¿Por qué la fluidez y la transparencia? Es un edificio público, es un edificio que debe de permitir una dinámica muy importante, y lo más relevante es la condición de que va a trabajar con las nuevas tecnologías, que para este entonces estamos hablando del 2000, es decir, bibliotecas interconectadas, internet disponible para los usuarios, entre una serie de elementos pues, prácticamente virtuales donde la gente se está incorporando. Es decir, ya tiene 18 años este edificio de existir, pero aquí se está aproximando a estas nuevas tecnologías y tiene que generar todo un entorno. Y dice, ¿cuál es el concepto o la idea más eficaz para generar la vinculación de un entorno y que todo se distinga como una unidad? Pues es el agua. Y se va a las algas y de ahí forma la idea de estructura, ¿sí? Da la forma y establece las funciones a través de plataformas o espacios en una idea de niveles o estructuras, ¿sí? La que sigue, estos son los primeros bocetos para generar esta situación, que es muy orgánico y genera estos espacios que se distinguen entre los niveles por los colores. La planta baja es totalmente permeable, pero la estructura es totalmente ideada en una condición orgánica del proceso proyectual, relacionando así la naturaleza y regresando a conceptos
pues mucho más complejos, es decir, ya de la tecnología, la evanescencia, lo efímero que puede resultar ello en nuestra actualidad, ¿sí? Hay otra más, ¿verdad? Y finalmente, otra vez, como hace Zaha Hadid, la idea de estructura y función. Las grandes columnas a manera de algas marinas que tienen cierto movimiento y que tienen una función totalmente de aire, iluminación, ¿sí? Circulaciones verticales, es decir, resuelven toda esa fusión, es decir, cómo unir una serie de elementos de diseño que parece ser que es muy difícil integrarlos, pero que teniendo en cuenta la idea de la metáfora, la alegoría y una reflexión mucho más profunda y abstracta, podemos vincularlos de una manera, pues si no es fácil, implica una reflexión muy profunda, estos procesos, sí, por lo menos tenemos un referente de significado mucho más fuerte de los procesos proyectuales, ¿sí? Bueno, ya a manera de conclusión, sí, pasamos. Sí. Bueno, ya concluyendo, pues sí, hay que mencionar o recordar que esta propuesta se puede aplicar a todo tipo de diseño y bueno, voy a citar las conclusiones. Se hace necesario trabajar y proponer una teoría de la forma, morfología, que derive de una teoría del lenguaje que permita su fundamentación, principios y categorías conceptuales en esta disciplina del diseño, en la división de ciencias y artes para el diseño. Esta teoría de la forma constituiría la identidad académica con la que los talleres de diseño encontrarían su línea de instrumentación y de desarrollo teórico y práctico de sus ejercicios proyectuales. Esta necesaria teoría de la forma permite vitalizar la práctica docente tanto en el manejo de sus categorías conceptuales como la aplicación, enriquecimiento, actualización del modelo del proceso general de diseño para ponerlo a la luz de las nuevas experiencias proyectuales. Al poner en el centro de la revisión de una teoría de la forma a partir del lenguaje, con ello estamos modificando y reconstruyendo el núcleo central de la enseñanza en la formación de los nuevos diseñadores del siglo XXI. Proponer que el lenguaje sea el rector y principio fundamental del planteamiento de los planes y programas de estudio de la división. Volver a colocar al objeto de diseño en el centro de un sistema teórico del conocimiento para distanciarse de todo análisis aislado, ficticio y opaco del objeto y acercarse a otras visiones más integradoras y sistémicas, accediendo a la producción de otras narrativas, además de las ya reconocidas como la arquitectónica, la urbanística, el diseño industrial, la paisajística y las otras como la literatura artística y cinematográfica. En el momento actual consideramos que estamos en una etapa en donde la ocupación de los estudios del lenguaje es la parte central en los objetos, en la parte de los estudios de diseño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el lenguaje centra el concepto a la forma y sin duda cuando hablamos de que el objeto de estudio del diseño es disperso, etcétera, etcétera, pero por otro lado, ¿por qué siempre nos coloca en el centro? Hay una especie de origen permanente, digamos, a nuestro propio historia, el oficio, etcétera, y nos parece que es la forma, digamos, en ese sentido. ¿En qué momento estamos, digamos, históricamente? Estamos en lo que ciertos filósofos del lenguaje, digamos, señalarían como el signo lingüístico de este momento, ¿no? El signo lingüístico en el que los procesos de la teoría del diseño están, digamos, cambiando absolutamente y totalmente desde la tradición de la composición, desde los griegos hasta el movimiento moderno del siglo XX, ¿no? Y me parece que hay una propuesta justamente que hacia allá tendemos, justamente a un cambio radical en las formas de pensar, digamos, la propia forma como construcción y los componentes de la intervención, digamos, de la composición en el diseño, me parece. La deconstrucción, el tema, por ejemplo, de los nuevos conceptos a categorías que están interviniendo ahora en formas totalmente distintas y diferentes a las formas tradicionales de este momento. Ni siquiera la tradición se está recuperando, ¿no? Como lo hizo, por ejemplo, el movimiento moderno del siglo XX. Entonces es algo totalmente novedoso y de cambio fundamental, ¿no? No imaginemos efectivamente los efectos que esto traería tanto en las escuelas como en las prácticas profesionales. Muy bien, muchas gracias.